Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará. Hasta
su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Muy buenos y bendecidos días. Hoy continuaremos con su devocional directo al corazón en la serie La más grande historia de amor. Estamos iniciando este estudio en el libro de Marcos, que sé que es de gran bendición para cada uno de nosotros y que el Señor habla a su pueblo. Hoy estaremos revisando el capítulo número 2. Gracias, Señor, porque entendemos que tú eres fiel, que tú eres bueno, que para siempre son tus misericordias. Ayúdanos a entender esta palabra, Señor, y más allá del conocimiento cognitivo o el conocimiento que podamos almacenar, Señor, y comprender, Dios, que sea tu Espíritu Santo moviéndonos a ser más parecidos a Cristo. Que esta no solo sea información, sino que sea transformación en nuestras vidas y en nuestras familias y en cada persona que podamos impactar, más que con nuestras palabras, con nuestras acciones, Señor, con esta forma de vivir para darte la gloria y cumplir nuestro propósito. Amén. Hoy vamos a leer la primera parte de Marcos. Y en esta parte, en este capítulo, es un pasaje donde la tensión entre Jesús y los líderes religiosos de su época comienza a aumentar o a subir vertiginosamente. En el capítulo 1, vimos la autoridad de Jesús sobre los demonios y las enfermedades. Aquí en este capítulo 2, Jesús demuestra tener una autoridad que le pertenece exclusivamente a Dios. La autoridad para perdonar pecados. Y esta es una realidad, hermanos, muy hermosa, muy preciosa y que además nos llena de confianza y de paz. El entender que nada de lo que hagamos realmente nos hará que el Señor perdone nuestros pecados, nos aligera un poco el camino. Esto no quiere decir que nos da vía libre para pecar, pero nos da a entender que aun cuando nuestras fuerzas flaqueen, que aun cuando le fallemos, que aun cuando no resistamos, estamos cubiertos y estamos cobijados bajo la gracia divina del Señor, la cual a través del Espíritu Santo nos da el poder y nos da el querer como el hacer por su buena voluntad para vivir conforme a su palabra y a sus decretos, pero entendiendo que nuestros pecados ya han sido perdonados y no perdonados de a gratis, como quien elimina o borra una deuda porque sí, sino que esos pecados fueron perdonados bajo un precio grandísimo de sangre, el cual Jesús pagó por nosotros. Y es precioso. Ahora, para entender la profundidad de lo que ocurre aquí, escuchemos atentamente la lectura completa de los primeros 5 versículos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y detenemos aquí un momento y visualicemos esta escena. Un hombre completamente incapacitado es bajado por el techo. Cualquiera de nosotros pensaría que su necesidad más urgente, absoluta e innegablemente es volver a caminar. Sin embargo,
Jesús mira más allá de lo físico. Él escudriña el corazón y aborda la raíz misma del problema humano. Desde la teología bíblica, aquí vemos la doctrina de la depravación total. El problema más grave de este hombre no era que su cuerpo estuviera paralizado, sino que su alma estaba muerta en delitos y pecados y bajo la justa ira de un Dios santo. De nada sirve tener piernas sanas si vamos a caminar con ellas hacia la condenación eterna. Jesús le da lo que verdaderamente necesita: justificación. Y para comprender la magnitud de este regalo, escuchemos cómo el rey David describe este estado en el Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Jesús, al decirle tus pecados te son perdonados, está actuando como Jehová del Salmo 32. Él es el único que puede no culparnos de iniquidad, porque más adelante en este mismo evangelio, Él mismo cargaría con esa iniquidad en la cruz del Calvario. Esta primera parte del capítulo realmente aborda temas muy profundos que en este devocional no vamos a abarcar de manera completa, pero nuevamente les recomiendo que lea detenidamente el capítulo, que lo analice, que sea el Señor hablándole a sus vidas con respecto a todas estas perlas que el Señor nos regala en este evangelio. Ahora, si avanzamos un poco a la segunda parte fundamental del capítulo, vemos esta gracia en acción de una manera que escandalizó a los religiosos. En los versículos 14 al 17 dice así: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Leví, un recaudador de impuestos, era considerado un traidor a su nación, un ladrón, lo peor de la sociedad. Sin embargo, Jesús no hace una encuesta para ver si Leví era digno. Él emite un mandato soberano: sígueme. Y esto es lo que conocemos como el llamamiento eficaz, cuando el Espíritu Santo llama a un corazón muerto. Ese corazón, como Leví, se levanta y le sigue. Los fariseos se escandalizan porque su religión se basaba en méritos humanos. Dios me ama porque me porto bien. Pero el Evangelio de Cristo destruye esa mentira. Cristo no vino a buscar a personas que se creen buenas. Él vino por pecadores. El apóstol Pablo explica perfectamente este suceso en Romanos 5:8, cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, el capítulo 2 nos confronta, o esta primera parte del capítulo 2 nos confronta profundamente. ¿Somos como los fariseos intentando presentarnos ante Dios con nuestra propia justicia y nuestros propios méritos? ¿O reconocemos como el paralítico y como Leví que estamos en total bancarrota espiritual y que nuestra única esperanza es la sangre de Cristo? Si hoy te sientes abrumado por el peso de tus fallas, recuerda a Leví: Dios no se escandaliza de tu condición. Él es el gran médico que vino a sanarte. Él es el Salvador que vino a rescatarte. Y más aún,
Es el Dios eterno que vino a darte vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Su perdón no depende de tu bondad, depende de su gracia soberana y de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Descansa hoy en esa suficiencia de tu Salvador. Señor y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Perdónanos por las veces en que, como los fariseos, creemos que tenemos algún mérito propio ante ti. Hoy reconocemos que sin ti, Señor, estamos como ese paralítico, incapacitados y muertos en nuestras faltas y pecados. Te adoramos, Cristo, porque tú eres el médico divino que bajó a curar nuestra alma. Ayúdanos a caminar hoy en la libertad y el gozo de sabernos perdonados y justificados solo por tu gracia. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das, y te pedimos, Señor, que sigas haciendo una obra especial en nosotros. Señor, toca nuestras vidas. Te pedimos que, Señor, seas tú el dueño, el Rey, el Señor de nuestra voluntad, Padre. Gracias por tu infinita misericordia. Amén. Tengan todos un maravilloso día.